Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alejandro Laselli, soy doctor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre mi presentación es igual. He trabajado hace 32 años en el sistema y hoy vamos a hablar de un tema que siempre resulta importante en nuestro trabajo de todos los días en la calle, que es la valencia social. Esta es un factor relevante a tener en cuenta al momento de realizar la semiología de la escena. A mayor valencia social, los riesgos se modifican y pueden incrementarse. El doctor Martínez Almoina, médico español encargado de la cooperación internacional de los SAMUs de Francia, por nosotros nos sentimos totalmente identificados con el SAMU de Francia. Él definía la valencia social como el peso social de una urgencia que depende de cómo la comunidad analice la crisis. Lo denominaremos dificultad social, cuando es vista por el que la sufre, y valencia social para el que la valoriza. Resulta de la conjunción de varios subfactores que son la edad, el sexo, experiencia, apariencia, cantidad de implicados, incertidumbre, angustia, es decir, la presión social para quien la experimenta y valencia social para quien la valoriza. Se puede hablar de la valencia social como el impacto social que el incidente genera en la comunidad y sus consecuencias, determinados por las características del lugar, tipo y número de víctimas, recursos disponibles en el momento, potenciales amenazas, necesidad de información, tiempo de demanda. Esto es según la visión del grupo social emocionalmente impactado, considerando que el impacto es a la vez individual. No podríamos haber llegado a todas estas conclusiones si, como siempre repito, no trabajábamos en equipo, que era un equipo médico, un equipo de radiooperadores y un equipo de choferes del SAME. Se puede medir, por lo tanto, la valencia social como alta o baja, teniendo en cuenta las siguientes variables, que son el escenario, las víctimas, el grupo de riesgo y medios de comunicación. Cuando hablamos de escenario, decimos que puede ser una alta valencia social si el establecimiento es público o privado, si es un asentamiento, si hay concentración de personas y si hay medios de transporte importantes. Si no reunimos ninguna o casi nada de estas 4 menciones, pasamos a lo que son las víctimas. Para decir que hay una alta valencia social, decimos que tiene que ser mayor o menor a 10 pacientes, mayor o menor a un muerto, mayor o igual a 2 pacientes graves. Si no tenemos ninguna de las variables, no es una alta valencia social, pasamos al tercer grupo, que es el grupo de riesgo. El tercer grupo de riesgo es menor o igual a personas de 14 años, embarazadas, discapacitados y mayores o igual a 75 años. Si no tenemos ninguna de estas, pasamos a no una alta valencia social, sino todavía seguimos entrando en lo que es baja valencia social, y vemos que los medios de comunicación en el lugar, si están, es una alta valencia social, y si no, hablamos de una baja valencia social. Para tener todo esto, nosotros hablamos de una escala de relevancia de incidentes. Con la necesidad de mensurar la valencia social, ha hecho que surja de la experiencia propia de los últimos años una escala de cuantificación con los valores que nosotros poníamos en las planillas, y de ahí determinábamos qué valencia social llegábamos, pudiendo así proyectar relevancia esperada en situaciones de prevención de riesgo
para eventos programados y no programados. Un ejemplo típico de alta valencia social fue el operativo de desalojo del asentamiento Papa Francisco. Fue un 23 de agosto del 2014, con un tiempo bastante inestable, raro, porque tuvimos sol, tuvimos lloviznas, tiempo con calor, tiempo sin calor, y bueno, se llevó a cabo un operativo de prevención en el asentamiento. Es un predio del barrio de Lugano. Tras solicitarse el desalojo del mismo, en donde vivían al menos 500 personas. En el lugar nos encontrábamos con ambulancias correspondientes a hospitales de Piñero, Álvarez, Santoyani, equipos especiales como el de comunicación, equipo de triage, el helicóptero y la unidad de catástrofe. Apostados aproximadamente a 200 metros del operativo policial, tuvimos la suerte de tener el hospital Cecilia Grierson, que fue nuestra base de operativo. Tras producirse el desalojo se registraron múltiples incidentes. Se asistieron en el lugar a 35 pacientes con traumatismos leves, entre los que se encontraba personal de la Policía Metropolitana, de los cuales 18 requirieron ser trasladados. Este operativo constituye un ejemplo de alta valencia social. Si nosotros nos vamos a lo que teníamos, esas 4 variables, presenta casi todas. Dado que en el mismo se encuentran presentes esto que les dije, el escenario, el público con gran concentración de personas, grupos de riesgo entre los cuales había muchos niños, mujeres embarazadas y mayores de edad, víctimas múltiples y presencia de todos los medios de prensa. Si nosotros hablamos de los incidentes, siempre tenemos que hacer automáticamente ver nuestro posicionamiento de riesgo, que tenemos que cubrir en una escena segura, tener que recolectar información técnica para su evaluación a la brevedad. Incidentes que no se encuentren en los tipos de clasificaciones, y como un incidente de ejemplo de foco múltiple de alta magnitud fueron las inundaciones de la ciudad de Buenos Aires el día 2 de abril del año 2013, donde se registraron más de 150 milímetros de precipitación en menos de 2 horas, siendo la zona norte y oeste las más afectadas. Se trató de un foco múltiple, ya que ante un único evento los incidentes se concentraron en más de un lugar. Se considera de alta magnitud debido a que se trata de eventos con un importante número de afectados y alta valencia social, en los que se requería elevar la información técnica con celeridad. El comportamiento fue dinámico, ya que al transcurso de las horas, a medida que la cantidad de damnificados era mayor, la magnitud fue aumentando. Esto determinó la actuación de varias dotaciones de ambulancia de los hospitales Pirovano, Subizarreta, móviles de información, móviles para triallar pacientes, y recabamos la información sobre 6 óbitos ocurridos en diferentes lugares de la ciudad, de las cuales 2 fueron por electrocución y otros 5 pacientes asistidos por traumatismos múltiples, por caídas en bocas de tormenta, caídas de altura e hipotermia. Cuando le hablo de focos, siempre me gusta hablarle, porque con mi querida gente siempre trabajábamos en varios eventos y siempre los dejábamos clasificados, como para que un día dábamos clase en cualquier lugar y teníamos todo diagramado como para dar ejemplos, porque a la gente siempre le gustan los ejemplos,
de los eventos, porque a veces las clases se hacen largas y tenemos que tratar de que no sean aburridas. Un ejemplo de foco único de alta magnitud fue un derrumbe en un gimnasio en la calle Mendoza al 5030. Fue en el agosto de 2010 que ingresa una solicitud de auxilio a la central operativa a las 16:10 por el derrumbe de un gimnasio situado en esta calle, en el barrio de Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires. Al lugar asistieron 14 ambulancias, la unidad de catástrofe, la unidad de triage y la unidad de información. Este hecho se consideró como un foco que se desarrolló como único en el lugar. A su vez se clasificó como de magnitud alta, ya que en el mismo hubo 3 personas óbitos y se asistieron 19 personas. 10 fueron trasladadas al Hospital Tornó, Fernández, Ubizarreta y Pirovano, y 2 pacientes al Hospital Italiano y al Sanatorio Güemes, del ámbito privado. Se trató de un incidente con alta valencia social por la cantidad de pacientes asistidos, óbitos, presencia de familia y los medios gráficos y televisivos. Cuando nosotros hablamos de todo esto, queremos que se llegue a la conclusión de que el manejo que teníamos en esos momentos era un manejo dinámico, rápido y lo más efectivo, porque la gente necesita estar informada de qué es lo que sucede. Por eso luego vamos a hablar de lo que es la desesperanza junto con la desinformación y la desesperación. Es otro tema a tratar que es importante, porque muchas veces no saben dónde están sus seres queridos o sus amigos o quien sea, y la gente entra en un pánico que no es aconsejable. Por eso también siempre necesitamos la colaboración de factores humanos de la institución. El próximo capítulo hablaremos de algo de todo esto. Espero que los ejemplos sean específicos y claros, y que siempre se tenga en cuenta que trabajamos en equipo, ¿sí? Era muy bonito y a su vez era un gusto y un placer trabajar con la gente, porque la gente desde la central operativa se preocupaba por todos nosotros los que estábamos afuera, y nosotros a su vez tratábamos de darle la información a ellos para que ellos la transmitieran y de alguna manera llegaran alivio a los familiares en las casas. Entonces era todo como bastante correcto y para nosotros era un gusto. Bueno, me despido hasta la próxima y fue un placer como siempre, y es muy lindo dar las experiencias que uno vivió junto con su equipo.